Amados, antes que nada, una vez más, es una bendición el poder estar con ustedes y poder compartir este momento desde acá, desde una de las salas de mi casa donde transmitimos. Realmente valoro y felicito la iniciativa de estar siempre, ¿verdad?, en medio de la circunstancia, edificándose, fortaleciéndose, porque una de las cosas que este tiempo pandémico ha traído es el enfriamiento en la vida espiritual, el enfriamiento en las interrelaciones, porque todo ese tema del distanciamiento pues nos ha llevado a todos de alguna manera a tomar cierta nueva modalidad en la circunstancia. Y ahora, pues, ahora que tenemos estos medios y hemos estado usándolos, creo que tenemos que aprovecharlos al máximo mientras las reuniones presenciales se llevan a cabo con mayor normalidad. Bien, yo quiero compartir, hablando con Andreita, si había algún tema, algún tópico. Ella me dejó algunos puntos relacionados, cómo atraer la presencia de Dios. Me gusta eso. Y cómo diferenciar si algo viene de emoción o viene del espíritu, ¿verdad? Entre la administración. Yo me quiero centrar en las cosas medulares, en las cosas fundamentales, en las cosas de fondo y no tanto de forma. Cuando hablo de forma, estoy hablando de todas aquellas características, ¿verdad? De expresiones, manifestaciones, sonidos y algo más que eso, porque yo creo que ustedes manejan, y creo que todos, pues, los que estamos relacionados con la alabanza y con la adoración, por la gracia de Dios, manejamos de alguna manera estas terminologías que las aplicamos en nuestro servicio, en nuestro culto al Señor. Pero una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, o ha llamado mucho la atención, es que realmente no podemos caer en una fórmula. Oiga bien, para atraer la presencia de Dios, no podemos caer en una fórmula externa carente de sustancia. La fórmula externa carente de sustancia. ¿A qué me refiero? A expresiones y sonidos, manifestaciones y coreografías, si quieres, para los que danzan. No podemos caer en formas, no podemos caer en cosas exteriores que carezcan de sustancia interna. Toda forma sin vida es ídolo. Y de alguna forma nosotros tenemos que comprender, amados, que más que sonidos y más que expresiones, Dios siempre va a ver un corazón y Dios siempre va a ver una intención. Pero me llama mucho la atención porque, a ver, ¿cómo lo explico? Una expresión, oye esto, una expresión hacia Dios sin una relación con Dios, lo único que buscará es una aprobación del hombre, aunque para Dios sea una frustración. Lo voy a repetir. Una expresión hacia Dios sin una relación con Dios, lo único que buscará es la aprobación del hombre, o logrará, aunque para Dios será una frustración. Cuando expresamos sin relación, a ver, vamos a un ejemplo muy básico. Los que estamos casados, bueno, los que cuando estábamos por casarnos, el amor en plena efervescencia. Si no solemos disfrutar los tiempos en privado, los tiempos secretos, los tiempos donde nos decimos cosas lindas, aquellos momentos donde podemos admirar, expresar, etcétera. Si no lo hacemos donde no hay gente, pero cuando estamos en una reunión familiar o social, exteriorizamos. Que el novio le dice, la más bella de todas, qué preciosa eres, y empieza a declamarle todo, cantar de los cantares a la novia.
¿Qué dirá esta mujer para sus adentros cuando están en lo secreto? Pensemos que ya son un matrimonio y nunca le dice palabras bonitas, nunca tiene una expresión especial para ella, pero sí lo hace en público. Eso es exactamente lo que ocurre muchas veces. Nosotros estamos besando al Señor porque todos sabemos que parte de la adoración involucra el beso. El beso, la palabra proscuneo, que significa adoración, sus acepciones implican postrarse rostro en tierra, más la idea de besar. El Salmo 2 dice, besad al Hijo. Aquella mujer del frasco de alabastro entró y irrumpió, pero también besó los pies de Cristo. Lo que estaba dando era un proscuneo, era una adoración. Entonces, nosotros muchas veces podemos caer en el error de exteriorizar nuestros besos a Dios en público y no frecuentamos esa relación secreta y mucho menos expresamos nuestros besos en privado. A ver, vuelvo a repetir estos pensamientos. No podemos caer en una fórmula. ¿Cómo atraigo la presencia de Dios? Una fórmula externa, carente de sustancia y de vivencia. Una expresión hacia Dios sin una relación con Dios. Lo único que busca simplemente va a ser una aprobación del hombre, aunque para Dios va a traer una frustración. Recordemos a un adorador. Quizás a este que voy a mencionar no lo habíamos visto como adorador, pero resulta que no solo David era un adorador, antes del rey David estaba el rey Saúl, y resulta que el rey Saúl también fue un adorador. Pero ¿qué tipo de adorador? Veamos. En el capítulo número 15 del primer libro de Samuel hay una historia que yo quiero ver rápidamente con ustedes, porque el tema central es cómo atraer la presencia de Dios. Y aquí en el capítulo número 15 de primer libro de Samuel, a ver, capítulo número 15, hay una historia muy amplia. La historia fue que Dios le recuerda a través del profeta, destruye todo lo relacionado a Amalek. ¿Quién era Amalek? Un pueblo enemigo, un pueblo que Dios aborreció de tal manera que le dijo a través del profeta a Saúl, mata a filo de espada a todos, no te apiades de grandes y pequeños, aún los de niños de pecho. Dios quedó tan indignado con Amalek, esta tribu, este pueblo, que su orden irrevocable era raerlos de la faz de la tierra, es decir, destruirlos por completo, aún los niños de pecho, muy radical, porque Amalek hizo cosas impropias cuando Israel sale de Egipto y va en el camino del desierto. Entonces Dios quedó indignado. El punto es que Saúl, lejos de hacer lo que Dios manda, desobedece. Perdona lo mejor, lo trae como pretexto para ofrecerlo a Dios, reserva también la vida del rey de Amalek y todo eso desagradó al Señor. Entonces llega el profeta Samuel, y vino una palabra de parte del Señor para Samuel. Y entonces dice en el versículo número 15, primer libro de Samuel, capítulo 15, dice el versículo número, versículo número 10, vino la palabra de Dios a Samuel diciendo, dice el Señor en el verso 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Se imagina el corazón de Samuel, el profeta, con aquella sentencia, con aquel dolor que siente Dios y el profeta sintiendo lo que venía? En el verso 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. He aquí que se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Tome en cuenta que Saúl había desobedecido a Dios, perdonó lo que Dios decía que no debían perdonar, toleró lo que Dios decía que no habían que tolerar, hizo lo que Dios no tenía, lo que Dios no quería que hiciera. Entonces ahí habla de desobediencia, de obstinación, ahí habla de rebelión. Llega el profeta con una palabra y resulta que en el versículo número 14
Dice, a ver, versículo 13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Mira con qué sale este adorador. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Encima de todo mentiroso. Si estaba tratando de dar una mentira piadosa, nadie puede burlar a Dios. Dios no puede ser burlado. Él había sembrado mal y por supuesto que su cosecha iba a ser igual. Entonces, dice en el versículo número 14, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es el que yo oigo con mis oídos. Entonces, dice el versículo número 15, Saúl respondió, de Amalek los han sustraído. Nota esto. Primero dice él en el versículo número 15, a ver, el versículo 13, yo he cumplido la palabra de Jehová. Yo, o sea, se echó el crédito mentiroso, pero lo hizo singular. Pero cuando hay una falta, cuando empieza el profeta a descubrir que éste no cumplió la palabra de Jehová, mira cómo se escuda el rey y dice, versículo número 15. Saúl respondió, de Amalek lo han sustraído, ya no lo traje yo. Él dijo que cumplió la palabra de Jehová, pero ahora los culpables es el pueblo. Ahora, sigue diciendo, de Amalek lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, como lo demás, todo lo demás lo hemos destruido. Entonces dice Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Así dice Samuel, dijo Samuel, aunque eras, le dijo el Señor, aunque eras pequeño en tus ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Presta atención. Aquí vas a ver en función a un adorador. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema, pero presta atención, verso 21, ¿para qué era aquello que estaba bajo maldición? Anatema significa maldición. ¿Para quién era? Para Jehová. Dice que tomaron lo mejor de lo malo, de lo que estaba bajo maldición, del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Verso 22, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas con que obedezcas a sus palabras, ciertamente el obedecer mejores sacrificios y el prestar atención más que la grosura de carneros. Avancemos al 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Pero vea lo que viene a continuación. Te dije en las frases que te mencioné al inicio, las frases es una expresión hacia Dios, una expresión del canto, una expresión de la música, una expresión de la danza, una expresión de nuestro postrar, etcétera, sin una relación con Dios que implica obediencia, sometimiento, consagración. Lo único que buscará es querer tener la honra del hombre, aunque a Dios le provoquemos una molestia, una frustración. Entonces, este adorador, míralo acá, a este adorador, en el versículo número 27, dice 26. Perdón, 25, mira lo que dice Samuel. Vuelve conmigo, Saúl, perdón. Vuelve conmigo, ¿para qué? Para que adore a Jehová. Por favor, qué obstinación. Ya Dios le había mandado a decir que se había indignado con él, que era un rebelde, que era un adivino, que era un idólatra, porque eso equivalía a la rebelión y la desobediencia. Pero encima de eso, le importó cualquier cosa, lo que dijo Dios, no le importó nada. Y entonces dice en el 25,
vuelve conmigo para que adore a Jehová. Perdóname, saquemos enseñanza. ¿Cuántos adoradores estarán en una condición así y a lo mejor en un altar, en algún lugar del planeta? No le importa desobedecer, no le importa rebelarse, pero lo que quiere es adorar a Jehová. Y ya el Señor quitó el crédito y el respaldo de ese adorador. Ahora, vea lo que dice acá. Esto está fuerte. Y entonces dice el versículo número 26. Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¿Ok? Aquí viene, se rasga el manto, le profetiza, Dios quita el reino, se lo da a otro. Muy bien. Entonces, al rey Saúl, a este adorador, ya no le importaba la honra de Dios. Atención, hay adoradores que ya no tienen el respaldo ni el crédito, pero quieren mantener la apariencia, la expresión. Saben que no van a impresionar a Dios, pero quieren impresionar al hombre. Mira lo que hace este adorador. Ya Dios le había dicho que le iba a rasgar el reino, se lo va a pasar a David. Y en el verso número 29 dice: el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. En el 30, él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres. Oiga eso. Te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Perdóname, yo entiendo, ya el pecado embrutece. Ya lo habían tratado de rebelde, de desobediente, de obstinado, habían ofrecido anatema. Ya Dios le había dicho: te he rasgado el reino, te lo quité y se lo di a uno que se hará lo que yo quiero. No importa, dijo: está bien, yo pequé y todo, pero vente conmigo, hónrame con el frente al pueblo y ven conmigo para adorar a Dios. Por favor, amados, entendamos esto. Él ya solo tenía la expresión, ya solo tenía la forma, pero no había sustancia, porque ya no había relación con Dios. ¿Qué pretendemos en un altar? Exhibir un talento, impresionar a la gente. ¿Qué pretendemos realmente? Mira lo que dice, y termino para ver este punto de este adorador. Ven conmigo para que adore a Jehová, pero él quería la honra del pueblo. Y adoró Saúl a Jehová. Y bueno, lo demás es historia. Viene, mata al rey, el profeta, y al rey de los amalecitas, y es otra historia. Otro punto importante: ¿cómo atraigo la presencia de Dios? Otro punto. Te voy a decir algo. Una buena intención no basta. Una buena intención sin una correcta dirección te llevará a cualquier lugar, menos a tu destino. Lo voy a repetir. Una buena intención sin una correcta dirección te llevará a cualquier lugar, menos al destino que te has trazado. Todos recordamos el clásico ejemplo de David en el primer libro de Crónicas, capítulo 3, cuando él se posiciona como rey y dice: desde hace 20 años no hemos hecho caso del arca. Le habló a todo mundo: ¿les parece bien que traigamos el arca a Jerusalén? Excelente, dijeron todos. Ok, ¿cómo nos trajimos el arca? Todo el mundo opinó y una opinión vino y dijo sobre un carro nuevo. Y esa expresión, cuando tú vas a ver de dónde viene el carro nuevo, no fue nada más una novedad y algo bonito. No, no, no. El carro nuevo, su origen viene cuando los agoreros y hechiceros de los filisteos, en tiempos de Ofni y Fines, devolvieron el arca. ¿Te recuerdas? Sacaron el arca. Entonces vino Icabod. Nace aquel niño Icabod. Traspasada es la gloria de Jehová. Y cuando llega el arca al campamento donde está la batalla, dice la Biblia que los filisteos tomaron el arca, se la llevaron al templo de Dagón. Claro, el arca hizo estragos ahí en el templo de Dagón. Pero ¿cómo devuelven los de esa región el arca?
los agoreros, los hechiceros, entiéndase, los falsos sacerdotes, los sacerdotes del enemigo, sugirieron, transpórtenla en un carro nuevo, trillado o jalado por bueyes, lleven el arca. Entonces, desde ahí puedes ir a buscar. Y esa misma plana la repiten cuando el arca, dice David, con una emoción y una buena intención. Por eso, amado, no nos emocionemos tanto al punto de salirnos de la instrucción. Porque la instrucción te va a traer dirección y la dirección te va a llevar a tu ubicación. Es decir, al destino que tienes que llegar. David se emocionó, pasó por alto la instrucción y la dirección escritural. Y entonces todos sabemos lo que ocurre, llevan el arca y qué es lo que hay. Mira la frase que yo anoté aquí. La frase que yo anoté. Cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios y perdemos la dirección de Dios para hacer lo que tenemos que hacer, lejos de llevarnos a nuestro destino, puede llevarnos a un funeral. David, lejos de llevar el arca a Jerusalén, se detuvo en un funeral improvisado. Hubo muerte, Usa murió en el primer capítulo, primer libro de Crónicas, capítulo 13. ¿Por qué? Porque tocó el arca, vio dentro del arca, cayó fulminado y fue un caos, hubo muerte. ¿Cuántos cultos, lejos de haber gloria, hay muerte y ambiente cargado? ¿Por qué? Porque hay una buena intención, pero no hay una correcta dirección. No se sigue la sana instrucción. Por eso tenemos que ser escriturales. No podemos caminar almáticamente. Sentimientos por debajo del deber. No es la novedad, no es lo que está de moda, no es este ritmo, no es aquel. No, es lo que Dios quiere hacer. Muchas veces el director de alabanza, ustedes no me dejarán mentir, tal vez se puede quedar con un solo coro, con un solo canto, pero se abrió el cielo ahí, aleluya, y los cantores y los tañedores deben de sumarse porque está fluyendo lo de Dios. A veces nuestros protocolos tan radicales y nuestros programas pueden excluir la espontánea manifestación del Espíritu Santo. Y lejos de que nosotros lo traigamos conforme al modelo del cielo, queremos traerlo conforme a nuestro modelo protocolario. Y ahí es donde la plana se echó a perder. Por eso tenemos que cuidar, amados, de ensayemos, preparemos, pero ojo, tengamos una buena intención, pero tengamos una correcta dirección basado en una instrucción. ¿Qué hizo David cuando hay muerte? Corrige la plana. Capítulo 15. Ya entonces David les dice a los principales sacerdotes, miren, ¿por qué no veamos eso? Veamos, es un recordatorio, yo lo sé porque ustedes conocen esta palabra. Solo así rapidito, en el capítulo número 15, primer libro de Crónicas, David les expresa esta palabra a los principales sacerdotes. En el verso 12 y les dijo, Primera Crónicas 15:12, vosotros que sois los principales padres de las familias, de los levitas. Número 1, les dice, santificaos. Eso habla de la parte de entrega, de consagración. Ok, santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová vuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no lo buscamos según su ordenanza. Y entonces dice que los levitas trajeron el arca puesta sobre los hombros, etcétera. Ahora, aquí voy. La orden desde el Pentateuco, desde que se dio la instrucción a Moisés, era que el arca tenía que ser llevada sobre los hombros de los sacerdotes. Amados, la presencia de Dios no la trae ningún instrumento. La presencia de Dios no la trae el estilo, la forma, no. La presencia de Dios la traen sacerdotes entendidos. Tú eres portador de la presencia de Dios. Por eso tu responsabilidad y la mía es consagrarnos, mantenernos conectados con el cielo y no tener solo expresiones carentes de relaciones con Dios.
Porque lo único que quizás impresione, si tenemos buen don, buen talento, impresionará al hombre, pero decepcionará a Dios. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero tener el crédito de Dios en todo lo que haga. Entonces, tengo que ir conforme al diseño, conforme a la palabra. Es mi vida más importante que mis cantos. ¿Sabes una cosa? Dios no llamó dulce a la voz de David, aunque David tenía una voz dulce, sin duda. Dios no llamó dulce a los arpegios de David, aunque han de haber sonado esos arpegios y armonías extraordinariamente dulces. Dios a quien llamó dulce fue a David. El adorador debe de ser la expresión de adoración más grata para Dios. Tu vida más que tus dones, tu vida más que tus sonidos, tu vida más que tus expresiones. Cuando entiendes esto, yo he dicho esto, si su presencia está, su presencia cubre tu deficiencia. No te vayas a ofender. Siempre van a haber muchos y mejores que nosotros. Siempre. Siempre van a haber mejores músicos. Siempre van a haber mejores cantantes que nosotros. ¿Qué marcará la diferencia? Su presencia. Y si su presencia no está y no hay extraordinario don y no hay extraordinaria expresión, ¿qué estamos haciendo entonces? Entonces, ¿me dejo de preparar? No, hay que hacerlo uno sin descuidar la prioridad de lo otro. La prioridad de otro es la comunión, la oración, la búsqueda, tu relación con Dios. Eso es no negociable. El hombre, la mujer que se desconecta del cielo, ¿cómo va a traer bendición a la tierra? Si nosotros debemos de ser dependientes, amados, constantemente a la dirección del Espíritu, pero si nos desenchufamos del cielo, ¿cómo vamos a enchufar a la tierra con el cielo? Diría el que fue mi apóstol y está en la presencia de Dios, el apóstol Río decía una frase, hay gente pretendiendo llamar al lugar santísimo, al pueblo, cuando ellos están viviendo en el atrio. Está fuerte, ¿verdad? Lo voy a decir de nuevo. No pretendamos llamar a los demás a que entren al lugar santísimo. Si nosotros nos la pasamos paseando en el atrio, o sea, no hay una relación tan fuerte. Ahora bien, voy rápido, voy rápido. Algo que debemos de tener bien claro. Número uno, sonidos y expresiones. Más que eso, el adorador debe de cultivar y disciplinar una relación con Dios, una correcta intención para Dios, cuidar la instrucción de Dios y entonces va a tener valor, sustancia y respaldo la expresión para Dios. Lo voy a repetir. Un adorador, más que sonidos y expresiones, debe de cultivar con disciplina una relación con Dios que te va a llevar a una correcta intención para Dios, cuidando la instrucción de Dios, y entonces será respaldada la expresión que des para Dios. O sea que la expresión es un decorativo. No te ofendas conmigo. En una ocasión que yo estaba enseñando en un lugar, no sé, en algún país, enseñando, alguien se me acerca y me dice, yo quiero participar en la alabanza. Yo le pregunté, ¿por qué quieres participar en la alabanza? A alguien. Porque yo quiero darme a conocer y que la gente sepa que yo me las puedo. Que vayan a esos shows que están ahora de, tienes talento, mucho talento, pero no en un altar. No podemos sacrificar lo mayor por lo menor. Entonces, relación, intención, instrucción y expresión. Pues entonces la expresión es para mí un decorativo, es un decorado. ¿Has visto un cuadro lindo, una linda pintura?
que tiene un marco que brilla y dices, qué linda la pintura y ese marco, qué brillante. Para mí, a ver, yo tengo una pintura aquí. Voy a aprovechar a ver si se logra ver. Tengo un león, ¿verdad? Este es el centro del mensaje, de la pintura. Pero el marco, pues está bonito. Te voy a decir algo. Muchas veces nos fijamos más en el marco. Para mí el marco son las expresiones, son los sonidos y son las manifestaciones que demos o hagamos para Dios en la alabanza. Pero realmente la pintura, la esencia, es lo que está detrás de ese marco. Es decir, lo valioso es lo que tú eres para con Dios. No en un altar solamente, sino allá donde nadie te ve. Ahora, voy rápido, porque el tema es cómo atraer la presencia de Dios. Es que hay tantos tópicos aquí. Voy rápido. Entonces, la relación habla de comunión. La comunión habla para que no seas desconocido para Dios. Hay mucha gente desconocida para Dios. Grábatelo. Dios no te va a ver en público. Dios te va a recompensar en público. Donde Dios te va a ver es en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. No pretendas tener recompensas públicas si no has hecho presencia en su presencia, en lo secreto. Entonces hay mucha gente desconocida para Dios y conocida por todo el pueblo. Perdóname, es el estilo de Saúl. Salió del orden, salió del plan. No podemos ser adoradores así. Ahora, avanzando. Intención habla de actitud. Es lo primero que Dios ve. Tienes que examinar qué me motiva a hacer lo que hago, qué intención hay. Instrucción. La instrucción habla de conforme a la palabra. David rectifica su error porque se salió de la instrucción de la palabra. Entonces rectifica y entonces pone en el arca donde tenía que ser transportada sobre los hombros de sacerdotes. Aquí quiero decir algo. Hace muchos años, ministrando en un lugar acá cerca de la capital de Guatemala, el apóstol Río, mi pastor, me mandó a ayudar a una iglesia. Era una iglesia pequeña, 25 miembros, yo era el que estaba al frente de la alabanza. Y un día de esos se metieron los ladrones al templo. Entonces había un diácono en la puerta y me dice, hermano Fernel, hoy no va a haber alabanza. Se llevaron a la guitarra, el teclado, hasta los cables, no hay micrófono, no hay nada. Hoy no va a haber alabanza. Entonces a mí me tocaba alabar y adorar a Dios. Cuando yo escuché lo que me dijo este hombre, seguí caminando y al pequeño púlpito, a la pequeña plataforma que teníamos en el patio de una casa, el Señor me habló y me dijo, diles que mientras existan sacerdotes, arderá mi altar, porque la principal ofrenda son ustedes. Uf. Ese día por poco danzan hasta las sillas de metal. Nos metimos con Dios sin instrumentos, sin sonidos, sin nada, pero entendiendo que lo más importante es el sacerdote, la expresión. Entiéndame, para adorar a Dios, lo más importante es tu vida. A quien llamó dulce Dios no fue a los cantos ni a los arpegios de David, fue a la vida de David. El responsable de transportar el arca no era el carro nuevo, no era novedad, es la vida del sacerdote, los hombros del sacerdote. Tú y yo, te recuerdo, Nuevo Testamento, somos templo y morada del Espíritu, por lo tanto, tu vida es la que debe de estar en armonía con Dios. Mucha gente tiene buenos arpegios y buenas armonías, pero está desentonado en su relación con Dios. Entónate bien, pero no te desentones con el cielo. Instrucción.
Palabra. La palabra habla de obediencia, ingredientes, agrégale fe, agrégale santidad, ser entendidos, por supuesto, poner gloria en su alabanza, hagámoslo bien para Dios, demos lo mejor, prepárate, ensaya, dale, pero no sacrifiques lo mayor por lo menor. Mucha gente, y en este tiempo la tendencia muchas veces es irnos por la técnica y olvidar la relación con Dios. Amados, no caigamos en ese error. Por favor, no estoy diciendo que no nos preparemos, seamos exigentes. Dios merece lo mejor, pero lo mejor de un corazón, lo mejor de una vida, lo mejor de tu entrega, lo mejor de tu santidad, lo mejor de tu integridad. La expresión es nada más que la manifestación de la esencia de un adorador. Pues no adora con su expresión necesariamente, sino que la expresión lo que hace es decorar su adoración. Entonces, tus sonidos, tus cantos hacen un decorativo, pero realmente la principal adoración es tu vida. Mi principal ofrenda soy yo para Dios. ¿Te recuerdas el capítulo 4 de Génesis? Dos adoradores, dos altares, está Abel y está Caín, y entonces Abel presenta lo mejor de las primicias de sus corderos y tenemos que tener claro eso. Si no hay relación con Dios, hay personas que podrían estar adorando a un Dios no conocido. Puros los atenienses, ¿te recuerdas allá en el libro de los Hechos? Pablo le dice a los atenienses en el Areópago, veo que soy muy religiosos. Había un escaparate a un Dios y decía al Dios no conocido. A ese Dios no conocido les vengo a enseñar. Hay gente adorando al Dios no conocido. ¿Sabes quién era otra que adoraba a un Dios no conocido? La samaritana. Por eso el Señor en el capítulo 4 le dijo, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Amado, conozcamos al Señor. Va a ser tan sencillo. Provocar que su presencia descienda. Sí, no es de grandes, no es de fuertes, es de gente que sepa tocar el corazón de Dios. Entonces, cuando logras eso, lograrás provocar la mirada del cielo. Ya casi termino. ¿Quieres atraer a Dios? Te voy a decir algo, un secreto. Muchas veces pensamos rápidamente en un culto. Sí, quiero atraer su presencia. Pensamos en un altar, pensamos en la iglesia, en una reunión, pero el adorador debe de ser tan hermoso para Dios como Dios lo es para él. Tu vida debe de ser tan atractiva para Dios como Dios lo es para ti. Tu vida debe de volverse tan interesante para Dios como Dios lo es para ti. No en un altar, sino en toda tu forma de vivir. Entonces, cuando adoptamos y entendemos que la adoración soy yo tengo que ser la ofrenda agradable y complaciente para Dios en un altar o fuera del altar. En mi hogar, en mi trabajo. De hecho, hay términos como latru y no recuerdo qué otro término en griego, que describe que adoración tiene asociación con el término servicio. Entonces, el servicio involucra adoración. Eso. No solamente es la expresión donde me voy a postrar. Debo de mantener una actitud 24 horas de adoración porque entiendo que la principal ofrenda soy yo. Yo soy la principal ofrenda. Yo soy. Yo tengo que estar bien entonado mi vida en relación con Dios. ¿Qué me hace desentonar con Dios? El pecado. ¿Qué hizo desentonar a Saúl? El pecado, la rebelión, la desobediencia. Pero aún así se obstinó en seguir adorando cuando ya Dios no estaba. No le importó que Dios no estuviera, lo que quería la honra del pueblo.
y adorando a Dios. Qué triste. Entonces, amados, casi finalizo. Dice el Salmo, en los rectos es hermosa la alabanza. Oiga, en los rectos es hermosa. Se traduce en los íntegros es hermosa. ¿Cómo será la alabanza en aquellos que no son íntegros? ¿Cómo será la alabanza en aquellos que no son rectos? Muchos de alabanza, adoración, no hablo por ustedes, hablo por todos, empezando por tu servidor, que estoy en esto también. Les voy a decir algo, muchos de alabanza solo están volando con un ala, volando con un ala. ¿Has visto tú alguna vez un águila volando solo con un águila, con un ala? Pues así están muchos de la alabanza, vuelan solo con un ala. ¿Sabes cuál es el ala? El de la alabanza. Solo alaban, solo adoran, pero nunca oran, nunca interceden, nunca claman, nunca se humillan. Para que tengamos un vuelo equilibrado en las alturas de Dios y podamos llevar a otros a esa comunión, seamos alabadores, adoradores, pero seamos también intercesores. Oremos también, clamemos a Dios, metámonos con Dios, amado. No solo te consagres para el instrumento, conságrate para Dios. Yo sé de músicos en algún lugar del planeta que pasan 4 o 5 horas ensayando su instrumento. Ahora me pregunto yo, ¿cuánto le dedicarán a la vida espiritual? ¿Cuánto le dedicarán a la palabra? ¿Cuánto le dedicarán a la oración? Entonces, esto está fuerte. Todo viene por qué. ¿Cómo atraer la presencia de Dios? Volemos con las dos alas. Alabanza, adoración en una y la intercesión y la oración en otra. Sin descuidar el fundamento de la palabra, que es lo que nos mantiene firme en una dirección correcta para llegar al destino. Somos sacerdotes y como sacerdotes, amados, debemos de interceder, adorar. El sacerdote ofrecía incienso, ofrecía el perfume, pero también oraba, intercedía a favor del pueblo. Pero no solo eso, el sacerdote recibía la instrucción de Dios y él compartía la palabra de Dios al pueblo. 3 cosas, 3 funciones sacerdotales: adoración, intercesión, instrucción de la palabra. Si tenemos esto, vamos a llegar lejos y va a ser tan fácil que el Dios de los cielos, te voy a decir algo. Mira, pues el problema es que muchas veces nosotros, te voy a explicar, tristemente pensamos en la fórmula de la alabanza para atraer a Dios. Funciona en algunos casos, por misericordia, pero no debemos de pensar en la fórmula de la alabanza, aunque la alabanza y la oración es un hábitat para Dios. Debemos de pensar en mi vida, a un hombre llamado Abraham. Dios le dijo en el capítulo 17 de Génesis, anda delante de mí y sé perfecto. Las traducciones más amplias es camina en mi presencia y sé íntegro. Y ya después le suelta las bendiciones del pacto. Camina en la presencia de Dios, no solo en un altar para provocar que descienda o se manifieste, sino haz de la presencia de Dios tu estilo de vida, donde andes. Tú eres un adorador, donde tú transites, donde tú al dormir, tú eres un adorador. Bueno, entonces finalizo. El éxito de David, ¿sabes cuál fue? Que se enfocó más en el corazón de Dios. Cuando logras conquistar el corazón de Dios, llega un momento en que ya, óyeme bien lo que voy a decir, ya no lo estás buscando tú a él, ya lo has buscado. Entonces, cuando ya no lo estás buscando, Dios te empieza a buscar. Yo he dicho esta frase, es sorprendente cuando Dios se apodera de un hombre, pero es más sorprendente cuando un hombre se apodera de Dios. Provoquemos la atención del cielo, provoquemos la atención de Dios, volviéndonos a la palabra, volviéndonos a sus principios. Y mira, amado, hasta lo que hagamos en el altar va a ser acreditado, va a ser respaldado. ¿Por qué? Porque no vamos a llegar a un altar
a ver si Dios desciende. No, ya lo llevamos con nosotros. Ya estamos sacándole sonrisas desde que anduve en el trabajo, en la casa, en el vehículo. Vengo conectado. Entonces, cuando estás conectado, cualquier cosa puede ocurrir. Entonces, el secreto es estar en el secreto con el bendito. El secreto de la bendición es estar en el secreto con bendito que es Dios. Si logramos eso y cultivamos eso y los fundamentos y volamos con esas dos alas, no vamos a carecer de la manifestación de la presencia de Dios. Déjenme orar y si hay preguntas, enhorabuena, y si no, les entrego el tiempo. Déjenme orar y bendecirlos. Amado Padre, gracias. Gracias por la riqueza de tu palabra. Gracias por la bendición que encontramos en ella. Gracias, Señor, por los tesoros que nos dejas para podernos mantener firmes sobre cualquier circunstancia. Te pedimos perdón si no lo hemos hecho de acuerdo a la ordenanza. Te pedimos perdón si no hemos, Padre, cultivado una disciplina de oración, de comunión, de relación contigo, Señor, y de instrucción en tu palabra. Te pido, Señor, que nos hagas responsables y disciplinados en la relación contigo, en la intención correcta, en seguir la instrucción de tu palabra para dar una expresión que te complazca. Porque entonces, Señor, lo que provocaremos es una sonrisa y no queremos provocar el desagrado. Bendice a mis hermanos, ayúdanos, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo respalde nuestras reuniones, nuestras vidas, pero que no hagamos, Señor, de la alabanza una fórmula para atraerte, sino solamente un decorado de todo lo que ya hemos vivido durante el día. Una vida de adoración y de oración sustentada en la palabra que te agrade. En el nombre de Jesús yo bendigo a cada tañedor, a cada cantor, a cada sacerdote. Respalda a los directores, respáldalos con tu unción y tu gracia, ya nos entendidos de cómo provocar tu manifestación en todo lugar. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Wow, Cedo el tiempo. qué bonita enseñanza, de veras, creo que eso llegó, penetró y cortó como esa espada de dos filos, ¿verdad? Y afirmó muchas cosas que hemos estado trabajando con el grupo de alabanza. De verdad es una gran bendición, hermano Ferner, de que nos recuerde eso, ¿verdad? De los ser adoradores, a cómo llegar a tener esa adoración genuina, que es el anhelo de todos nosotros. Y gracias a Dios, Dios está moviéndose, ¿verdad? Y a ver, quiero abrir el tiempo un ratito, ¿verdad? Son las 9:21 aquí en Estados Unidos, no sé qué horas sean allá, pero si alguien tiene alguna preguntita para nuestro hermano Fernel Monroy, ahorita es el momentito de hacer unas preguntas. Obviamente no nos vamos a bombardear con tanto porque estaremos para horas, pero si alguien quisiera hablar o tener una preguntita sobre lo que es la alabanza, sobre el tema, algo que no les haya quedado claro, es el momento de abrir sus micrófonos y poder hacer esa pregunta que Dios sabe para que aprendamos más todos. O si quieres ponerla en el chat, también puedes ponerla aquí en el chat si no te animas a hablar o no puedes por el trabajo. Ahí está mandando muchos hermanos, gracias ahí Sí, muchas gracias. por, Claro. por la enseñanza tan bella. No sé si tienen preguntas, déjenme agrandar aquí mi pantalla para verlos bien a todos. Hermana, ya que aquí la vi, del Amén. iPhone 7. A ver, hermana, adelante. Amén. Yo tengo una pregunta, hermano Fernal. Bendiciones antes que todo, Amén. y ha sido un gusto, un privilegio. Gracias a Dios Amén. que no nos perdimos esta enseñanza tan preciosa. Mi Amén. pregunta es, ¿cómo hago yo si yo estoy adorando al Señor? La presencia del Espíritu Santo está fuerte en mí, la siento, pero fluye una alabanza en mí y no puedo interrumpir la adoración, pero tampoco quiero olvidar esa alabanza. Ok. Esa es mi pregunta. Ahora mi pregunta es, ¿tú eres cantora, directora?
Soy de coro, del coro. sí. Bueno, eso nos pasa, ¿verdad? En el altar va a ser inevitable. Por orden tenemos que seguir la instrucción y no podemos, obviamente, cantar otra cosa que no sea lo que el director Oh, sí. está pues, presidiendo. Eh, es inevitable. Yo a veces lo que hago cuando estoy en algún sitio y Dios me da un cántico, un salmo nuevo, algo. Ahora tenemos la facilidad de un celular. Entonces, como puedo ahí en medio de la adoración, bueno, eso es porque soy director y estoy fluyendo un cántico nuevo. Entonces yo grabo ese pedacito para que no se me olvide y después llega a ser un canto, ¿verdad? Que podemos componer para poder bendecir a la iglesia y exaltar al Señor. Pero va a ser inevitable, amado. A veces se nos va a escapar. Si es que eso es lo que entendí, que tu pregunta va relacionada sobre si ese canto que Dios me está dando, ¿qué hago para que no se me olvide? Así entendí yo. ¿Está respondido o Sí, no? Ok. sí, o sea, pero no, no precisamente en un servicio, sino cuando yo estoy buscándole en oración, buscando su presencia y estoy, entonces viene a mí este canto, pero no quiero interrumpir porque siento que como que me salgo de la presencia para anotar o grabar, o etcétera. Entonces, Sí, es cuestión es bien difícil allí, ¿no? sí, es bien difícil, amado. Hay que tener siempre un celular ahí a la mano para poder grabar en el momento y seguir, ¿verdad? Sí. Ok, Es bien complicado, ¿verdad? Pero el sí. Señor nos ha de dar la sabiduría. Amén. Gracias, hermano. Sí. Bendiciones. Gracias, Bueno, gracias. Ujú. Otra, ¿quién habló por ahí? Andrea, go for it. sí, hola, hola. Gracias nuevamente a hermano Ferne, de veras que la enseñanza vino a nuevamente causar un renacer de cultivar más nuestra relación con el Señor. Algo que en verdad me vino me pegó muy fuerte a mi corazón es cuando usted dijo, ¿será que somos conocidos de Dios o desconocidos del Señor? Por lo tanto, yo creo que es algo que qué triste sería acercarnos al Señor, a su presencia, y Él diría, ¿quién eres? ¿Cómo? Eso sería algo que yo digo, wow. Y entonces esto viene con una pregunta que acaban de escribir aquí en el chat. A nuestra hermana Evelyn dice, bendiciones, ¿podría dar un ejemplo de cómo usted cultiva con disciplina una relación con Dios? Bueno, mis tiempos favoritos es el de madrugada. A mí mi tiempo de oración es algo que no puedo negociar. Ah, eh, nosotros llevamos quizás desde el mes de marzo del año pasado a esta fecha orando y saliendo incluso abierto algunos días en nuestras redes sociales con la oración. Pero eso no empezó hace un año y fracción, sino que hace un año y fracción lo abrimos para las redes. Eso siempre ha sido y he tratado de cultivarlo desde que conocí al Señor. Mis tiempos extraordinarios es en la madrugada. De hecho, cuando empezamos a abrir nuestro tiempo de clamor, búsqueda por la presencia de Dios, lo hice, yo normalmente pues me iba al closet, ¿verdad? Algunos salen del closet, yo me meto. Bueno, pero en el closet de mi casa, ahí en mi habitación, orando, buscando una madrugada, dije, ¿cuántos necesitarán orar? Estaba orando yo, pero de repente dije, quizás hay alguien que quiera que oremos juntos. Pues yo voy a seguir orando y abrí el canal de Facebook o la página. Y empecé a orar y mi sorpresa fue que al ratito habían cientos de personas ahí conectadas, orando y ¿cuándo sigue? Y bueno, dije, hay gente muy necesitada. Entonces ya habituamos los jueves, los sábados y los martes saliendo a las 5 de la mañana todas las semanas orando. Entonces, pero los otros días también lo hago, solo que no salimos al aire. ¿Qué quiero decirle, amada? Nuestra relación con Dios es no negociable. Si yo aquí tengo una sola conexión que me da luz a todo lo que tengo acá. Si yo tiro de esa conexión, se apaga todo.
exactamente ocurre con nuestra relación con Dios. Si te desconecta de la fuente, se apaga todo. Entonces, la razón de una revelación, la razón de una inspiración, todo lo que pueda venir, el respaldo, la unción, todo viene porque estamos conectados a la fuente. Entonces, esa es la disciplina. Empieza por algo, empieza no solo a adorar, es prioritario, pero también a orar. Vuela con las dos alas y vamos a lograr tremendas bendiciones. Definitivamente la relación, ¿verdad? Cultivar una relación con el Señor es pasar tiempo en su presencia, en búsqueda con Él, y la disciplina bueno, cultivar como toda relación, como una amistad, como usted dijo, como una pareja, es importante de cultivar eso para poder uno conocer a quien uno está queriendo llamar la atención y que venga a visitarnos, ¿no? Entonces, sí, definitivamente. Gracias nuevamente. No sé si hay otras preguntitas, si usted están. Mayra, creo que quieres una preguntita. ¿O Ángel? Bendiciones, buenas noches. Me llamo Mayra. Buenas noches. A la Mayra. Yo fíjese que gracias a Dios que tuvimos el privilegio de escuchar la predicación que Dios lo usó esta noche. Y amén. yo hoy durante el almuerzo precisamente estaba hablando con mi hija, ella está en la danza y ella tiene 8 años y le expliqué la manera en que nosotros hemos, desde nuestra niñez, hemos sido instruidos en no perder la confianza en Dios, seguir amando a Dios, no importando las malas, las buenas, ¿verdad? Y nuestro camino en el Señor. Entonces ahora ya que nosotros pues tenemos nuestros hijos, es algo que uno le puede enseñar a ellos en la caminata hacia Dios y que precisamente hoy hablamos sobre por qué es que nosotros amamos y alabamos en la manera que nosotros lo hacemos, porque ella a veces nos pregunta, ¿por qué mucha iglesia? O ¿por qué todos los viernes? ¿Por qué todos los domingos tenemos que ir a la iglesia? Entonces, de alguna manera yo le expliqué mi testimonio cuando yo era más chiquita, que Dios hizo el milagro en mí. Y le digo, desde que Dios hizo ese milagro en mí, antes que Él lo hiciera, yo le hice una promesa a Él, que nunca, nunca, nunca yo iba a parar de adorarle a Él. Nunca, nunca, nunca lo iba a hacer de mala manera. Nunca, o sea, le expliqué todo, ¿verdad? Y me dijo, oh, entonces ahora yo entiendo. Y eso conecta con lo que usted estaba predicando hoy, de que uno tiene que no solo tener una ala de cantar y cantar y cantar, sino que tener la otra ala también de meterse en oración, en la palabra y todo eso, ¿verdad? Y me impactó bastante porque dije, wow, en realidad, gracias a Dios, que pues ahorita que tengo una recién nacida, pues Dios me levanta a las 3, 4, 5 de la mañana y como le dicen es el tiempo de Dios porque pues todos están durmiendo en esa hora, ¿verdad? Entonces donde uno puede más hablar con el Señor y uno se siente aún más conectado. Y pues le damos gracias a Dios que también nos dio el privilegio de escucharlo, que conectó todo eso y fue una bendición escucharlo, hermano. Bendito Dios. Gracias. Qué bueno. Gracias por la... Gracias, Mayra. Otra preguntita que tengo aquí de hermana Leonor que dice, mi pregunta es que un día yo sentí como brasas en mi cabeza estando adorando. ¿Qué me puede decir? Eso es fuego, ¿verdad? El fuego, eso está escrituralmente comprobable en Hechos 2, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo se derramó, repartió lenguas como de fuego. Esas son las llamaradas que se asentaron sobre su cabeza. Entonces, eso habla de manifestación del Espíritu Santo. Aparte, las lenguas que hablamos como un lenguaje, ¿no? De que el Espíritu nos da. Entonces, hay lenguas de fuego que se asentaron el día del Pentecostés. Entonces, es como una señal de respaldo que el Espíritu Santo se está manifestando, ¿verdad? En nuestras vidas. Gracias, gracias.
Hermano Fernel, ¿alguien más? Si quiere una pregunta más, son las 9:33. Tal vez una pregunta, dos y mucho. O Marcos describe aquí, ¿qué experiencia tuvo cuando escribió la canción Remolineando? Famosa canción, ¿verdad? Eh, bueno, les voy a decir algo, es muy larga la historia. Si gustan leerla, les voy a resumir, pero si gustan ver los detalles en nuestra página salmodiando.com, hay una sección que se llama ¿Cómo nace un canto? Y en esa ponemos el ejemplo de cómo nació Remolineando, y ahí me extiendo un poco, por si acaso, pero es el resumen de 2 años. Es el resumen de 2 años en el campo misionero. En el año 1987 y 88, por cierto, Remolineando este año está cumpliendo 34 años de existir. Y nació, repito, en su contexto, porque no es una invención intelectual, sino una vivencia de esos 2 años. Yo me mandaron como misionero para apoyar a ser la ayuda de un director de alabanza en la ciudad de Quetzaltenango en el año 1987. Y entonces yo no sabía ni tocar un instrumento y medio cantaba, pero empecé a investigar en ese tiempo sobre las palabras danza y encontré los términos, ¿verdad? Entre ellos, racado y carar, que tienen mucha relación entre sí, que es girar con fuerzas, como remolineándose. Y entonces me di cuenta que David hizo eso, pero David, su contexto, tú sabes, era el bastardo, el que no calificaba, el menor, el que venía atrás y que después terminó hasta adelante, ¿verdad? Y así me tocó, ¿verdad? Yo era el que venía ayuda de la ayuda de la ayuda. Y después me tocó estar al frente del Ministerio de Alabanza y después fui el pastor adjunto. Imagínate, un pastor adjunto de tan solo tenía 21 años de edad cuando eso ocurrió. Y entonces para mí fue algo muy grande, ¿verdad? Muy honroso de quedarme al frente después del pastor de jóvenes y pastor adjunto de la iglesia en el año 1987-88. ¿Y cómo brotó? Finalizo. Brotó, estaba yo con otro misionero que actualmente está en Costa Rica, él vive allá. Nos juntamos en una pizza, en un lugar para comer. Y yo venía de Quetzaltenango, que estaba apoyando una obra allá, y nos juntamos en ese lugar en la ciudad de Guatemala, y le empecé a contar, fíjate que encontré estas palabras de danza, y lo que describe, y lo que traduce, y mira, esta es girar, dar vueltas, como remolineándose, ¿verdad? Que David hizo allá en el segundo libro de Samuel 6:21, danzó con sus fuerzas, giró un carar, o un rakad, que son términos hebreos. Entonces le empecé a contar y entonces en la Biblia David hizo esto, David giró, David dio vueltas y no había base bíblica para él. ¿Por qué? Porque él estaba quedando como base bíblica para las generaciones venideras. Fue una expresión. Cuando salimos de comer de esa pizza, recuerdo, ya íbamos para afuera. Y yo recuerdo que en la parte, cuando salimos de la pizza, entonces yo empecé a cantar el estribillo, ahí, remolineando, remolineando, y empecé a dar vueltas ahí. Pero empecé ahí como contento de lo que estábamos descubriendo, lo que representaban esas acepciones de los términos hebreos. Y entonces ahí brota, remolineando, remolineando. Celebraré ya posteriormente, el Señor me da las otras estrofas, y así es. Entonces, en resumen, pero si quieres más, ve a esa página y ahí está en la sección Cómo nació un canto, la amplia descripción. Wow, qué bonito, qué bonito. Ya la última, porque yo sé que el tiempo voló. La última y con esta, como dicen, nos despedimos, como dice nuestro pastor. Oscar dice, ¿cómo puedo detectar cuando la emoción me está ganando y poder enfocarme más en la adoración y no la emoción? Va a ser inevitable. Es casi, somos seres tripartitos, ¿verdad? No nos podemos separar, pero debemos de cuidar en no ser emocionalmente guiados, sino espiritualmente dirigidos.
Entonces, imagínate una alabanza, una adoración sin emoción. No tiene, o sea, bendiga, dijo el salmista, bendiga todo mi ser, su santo nombre, todo. Otra versión dice mis entrañas, o sea, todo tu ser. Ahí involucra alma, espíritu, cuerpo, tus lágrimas, etcétera, todos tus sentidos. Entonces, yo lo que trato de cuidar es, si yo mantengo una relación con Dios y practico una vida y sé que ando en el espíritu, pues fluyo con lo que Dios me está dando. Entonces, ¿cómo podemos traducir emoción? Que solamente sea producto de la carne o producto de mi alma, pues eso va a ser el pleito ahí, ¿verdad? Interno. Pero si tú cuidas la relación con el Señor, estás en el Espíritu, estás caminando en obediencia y estás fluyendo y te da gozo, te quebrantas, lo que pase, tus emociones van a salir. Es inevitable que uno está ante un Dios todopoderoso y no se goce, o en un momento tierno y dulce no se quebrante. Tus emociones van a salir. Es una fusión. Lo que hay que cuidar es que todo lo primario nazca del espíritu, ¿verdad? Y no sacrifiquemos la vida espiritual por la vida emocional, pero no puedes sacrificar las emociones porque es parte de tu ser integral. Es un asunto que tenemos que ir madurando. Wow, muchas gracias de veras, Pastor Ferner, de veras que para nosotros fue un gusto de poder tenerlo con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. En verdad que la palabra que ha venido a darnos vino a igual a motivarnos a ser no solamente gente que canta y toque un instrumento, pero ser sacerdotes, gente que realmente venga a reconocer la presencia de Dios y que aún nuestro Señor nos reconozca a nosotros, y por lo tanto va a ser inevitable su compañía cuando nosotros llamamos su nombre, ¿verdad? Entonces, en verdad, gracias, hermano Ferner, de todo corazón. El departamento de alabanza, como puedes ver, está compuesto, ¿verdad? De no solamente la banda, pero de danza, uno de chofar, y queríamos darle gracias de veras, y queríamos, bueno, no sé si quería darnos solo una oración final para cerrar esta noche, y nuevamente todos estamos muy agradecidos por su tiempo y por su, aún por ser bendición y ser inspiración para todos nosotros de continuar labrando y caminando en este caminar, y es en adorar al Señor. Así es, Andreita. Muchas gracias a ti, a todos ustedes por la invitación. Y por favor, dale un fuerte abrazo a tu padre, que lo aprecio mucho, a tu mamita, un fuerte abrazo, y les recuerdo con mucho aprecio, ¿verdad? Mi familia Igualmente. también, les bendecimos. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por darme la dicha de poder compartir con este precioso equipo, Señor, de adoradores que te aman y quieren hacer las cosas cada día mejor. Te ruego que cada día, Señor, los unas en un mismo sentir, en un mismo, Padre, enfoque de ser complacientes a tu corazón y de poder provocar la manifestación de tu presencia, no solo en un altar, sino donde quiera que ellos se muevan, Señor, en su casa, en su labor, en su vehículo, cuando anden en el campo, en la ciudad, en el valle, en cualquier lugar. Tu bendición, Señor, nunca se aparte de cada uno de ellos, y la manifestación de tu presencia les respalde. Padre, en tus manos de amor les pongo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Un abrazo. Gracias, Ferner, gracias. Por favor, salúdenme a su querida amada esposa, a su familia, y le damos un fuerte abrazo igual de parte de mi familia. Y gracias nuevamente por el tiempo que nos ha brindado. Y esperemos que no Dios sea los la bendiga. última. Claro que sí. Bendiciones, un abrazo fuerte. Hasta luego. Bendiciones. Gracias, bendiciones.
Gracias a Hasta todos mis luego. hermanos de alabanza. Gracias por estar con nosotros esta noche. Nuevamente los motivamos a continuar siendo adoradores, sacerdotes, a querer realmente ser personas que seamos guiados por la instrucción de su palabra, tener esa relación, una intención que sea agrado del Señor, aún esa instrucción para que nuestra emoción, de nuestra expresión de la alabanza sea grata al Señor. Y nuevamente, gracias a todos. Espero que hayan gozado este discipulado. De veras que fue algo muy rico y estemos pendientes nuevamente en la búsqueda del Señor y en nuestro próximo discipulado y a todos los que van a servir este fin de semana. Recuerden la importancia de llamar y atraer la presencia de Dios, no por el cántico ni el instrumento, pero por nuestro realmente adoración de persona, nuestra esencia, ¿verdad? Y la veremos en eso. Los queremos, mis hermanos. Dios me los bendiga. Que tengan una feliz noche. Los amamos, los bendecimos y bueno, nos vemos este fin de semana. Love you all. God bless you. God is with you. Y recuerden, no están solos. Aquí estamos con ustedes. Bendiciones. 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 Bye. Love you all. Bendiciones. Bye.